Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de los profesionales de Canal 4 TV. Acercarle a ustedes el mundo profesional es nuestro objetivo y dar a conocer las diferentes profesiones. Y fíjense, estamos cerrando el año y de un sector que seguro que ustedes, que no conocen un empresario, que lo ha sufrido por activa y por pasiva, y la luz al final del túnel, pues parece ser que no la ven. Pues vamos a hablar del mundo empresarial y para ello nos acompaña don Sebastián Grisaliña. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Francisco. ¿Cómo estamos? Muy bien, dentro de la situación, estas curvas que suben y bajan. La realidad es que tenemos que estar todos preocupados. Primero porque esta pandemia nos vuelve a dar otro susto. Este repunte que ha experimentado nos va a hacer y nos está haciendo mucho daño, por lo menos para el final de año y principio de año, turísticamente hablando. Y esa inseguridad al final se traduce en inquietud, y esa inquietud la tenemos que decir, aunque la cara sigamos sonriendo y pensando siempre en temas positivos, pero la realidad es que volvemos a estar preocupados al sector empresarial. Lo hemos pasado mal y la situación, estábamos contentos porque parece que salíamos un poquito, y al final con esta situación, hoy por ejemplo el informe que tenemos hoy es de 1.300 personas, algo más, de 1.300 personas en las últimas 24 horas contagiadas. Por tanto, en Tenerife 1.000, en Gran Canaria otra parte, total que es para estar preocupados. ¿Subimos a nivel 3? Subimos a nivel 3, es lógico, a partir del lunes, cortando, digamos, ventajas que podíamos tener, y eso significa un retroceso, y tenemos que ser conscientes, estamos a veces, nos olvidamos, pensamos que todo está fenomenal y comenzamos a relajarnos, y la relajación y no tener los controles mínimos al final nos pasa factura, y hay que tener cuidado. Hemos hecho unos deberes fantásticos porque prácticamente la población mayor, ahora que comienzan, a partir de hoy ha comenzado los niños de 5 a 11 años, pero la población a partir de ahí tenemos un 85, casi un 90%, y eso es importantísimo. Ha habido una sensibilidad importante por parte de la población, y eso es de agradecer. Pero sin embargo ha habido un poco de relajación, y la relajación al final, lo de Arona ayer o antes de ayer en Tenerife o fin de semana, es lamentable. Más de 150 personas en un conjunto más o menos de contagiados, es para decir, señores, ustedes pueden jugar con su vida, pero lo que no pueden jugar con la vida ni con la economía de una comunidad que lo ha pasado mal y lo está pasando mal. Y ahora venía la cena de empresa. Pues mira, yo te digo, yo he visto que está habiendo mucha responsabilidad, porque ha habido, puedo decirte que la semana pasada yo tenía una cena y se suspendió. La Confederación Canaria de Empresarios, teníamos el almuerzo de Navidad hoy precisamente, y lo ha suspendido. La Unión Deportiva Las Palmas en la cena de Navidad, que es el lunes, la ha suspendido. La Cámara de Comercio también el sábado pasado tenía un almuerzo y también lo suspendió. Es decir, está habiendo conciencia por parte de las instituciones, de las organizaciones empresariales por lo menos, y también temas deportivos, y también por muchas empresas, que infelizmente eso va en perjuicio porque el restaurador tiene una posibilidad de recuperar algo, esa economía tan débil que ha experimentado el último año, y sin embargo llega el momento que lo puede ejecutar y sin embargo pues se queda con las manos cortadas. Y sobre todo con esta incertidumbre, y sobre todo teniendo la mayor industria que tiene Canarias, que es el turismo, y a través del turismo vemos que en países emisores lo que está sucediendo. En Inglaterra está en un caos, Francia por otro lado. Todos los países de la Unión Europea, Alemania, España peninsular también, el norte de España está con unas cotas, con unos picos, yo diría que nunca visto. Menos mal que el efecto vacuna, digamos, la hospitalización es mucho menor, pero hay cuidado, que todo tiene un límite, y si la gente no comienza a cuidarse de verdad, así todo
hay personas que se cuidan muchísimo y coinciden en un sitio determinado y en la hora justa y cae también. Por tanto, todas las precauciones son pocas. En esta evolución, como hemos visto, esta actividad, la actividad económica, el sur empezaba a recibir turistas, por lo cual empezaba a moverse la economía, personas que estaban en ERTE ya se estaban incorporando a las empresas, pero ahora existe otra vez esta incertidumbre, y el sector empresarial sobre todo. ¿Qué va a pasar? En febrero los ERTE, el gobierno tendrá que tomar una decisión. Esto va a ser una odisea. Es hasta febrero, pero yo diría que muchas empresas, si esto realmente no comienza a mejorar, volverán otra vez a personas que han sacado personal de los ERTE y ya están trabajando, que vuelvan otra vez antes de finalizar. A mí, como empresario y como ciudadano, estoy preocupado. Es decir, yo tengo que ser optimista por naturaleza, y lo soy, pero a veces cuando ves tantas cosas negativas, comienza la moral también, se te viene abajo, porque las inversiones, nosotros seguimos pagando impuestos, no hemos dejado de pagar jamás. Desde que llegó la pandemia hemos pagado impuestos. Deducción de impuestos no hay. Deducción de impuestos no hay. Infelizmente no lo hay. Y no lo entienden. Yo entiendo que existen presupuestos municipales, impuestos, digamos, de la propia comunidad autónoma, del Estado, pero yo también digo que ellos también tienen que poner en la posición de que pagan los impuestos. Si no hay actividad, si no hay ejercicio económico, ¿cómo diablo tienes tú la poca delicadeza de seguir pagando el IBI al 100% de las actividades empresariales? Digamos, el impuesto a actividades económicas, la basura, etcétera, etcétera. Señores, también debe de ponerse. Yo entiendo que el ayuntamiento dice, hombre, es que yo tengo un presupuesto y tengo unas contrataciones o subcontrataciones que tengo que seguir pagando. Hombre, por ejemplo, la recogida de basura en el sur. Un año sin recoger basura prácticamente, mayoritariamente. A los hoteles, a los complejos turísticos, a los supermercados, que eso sí que tienen, digamos, tiran contenedores y contenedores de basura. Pues lo normal es que la empresa que haya un contrato que recibe X dinero por un ejercicio de un año, pues, oiga, si usted tiene parte de su personal en ERTE, porque realmente está, pues usted baje también el tipo, ya, a lo mejor en vez de pagar un recibo de basura al 100% de lo que está pagando, pues a lo mejor paga un 30 o un 40%, pero que es dinero. Pero ni ese detalle. Buscar una tabla de la productividad. Claro. Sentido común. El problema, yo pienso que muchas veces, el problema que estamos teniendo en los últimos años es que el político es un profesional de la política. Y yo digo que el político no puede ser un profesional, no puede vivir de la política. El que va a la política tiene que ser persona que tenga una actividad empresarial, la que sea, importante, menos importante, pero tiene que tener un ciclo y a partir de ese momento tiene que volver a su actividad profesional. Lo malo es que hoy en día la mayoría, no digo todo, pero un porcentaje importante de los partidos políticos se nutren de personas que viven de la política, y si no viven de la política, ¿de qué viven? Tendría que ir al paro. Es difícil, ¿no? Pero mire, hay algunos que es mejor que se queden en la política, ¿eh? Sí. Digo yo, por su capacidad en gestionar, pues... No, me falta de experiencia. A mí me gustaría que muchos políticos, no digo todo, insisto, pero muchos políticos no saben lo que es pagar una nómina y no saben lo que es tener obligaciones sociales. Es que fíjese por dónde, señor Grisaleña, lo que hemos vivido, y usted lo sabe muy bien, por sus trabajadores que ha estado en un ERTE. Sus trabajadores estaban en un ERTE. Usted tiene que seguir pagando los impuestos. Y yo creo que tenemos que seguir pagando los impuestos porque hay una falta de sensibilidad. ¿Y dónde está la falta de sensibilidad? De que la maquinaria, aparte de las administraciones públicas y de los cargos políticos, desde los ayuntamientos hasta el gobierno de España, no ha estado en ERTE y ha estado con una actividad nula. No ha estado ejerciendo su... Sobre todo los funcionarios. Sobre todo. Y sobre todo, el consejero de deporte. Estando en ERTE, ¿dónde estaban los consejeros de deporte? En su casa. ¿Dónde estaba el consejero de deporte? En su casa. ¿Dónde estaba el ministro de deporte? En su casa, porque no había actividades deportivas. Claro.
pero toda esa maquinaria siguió cobrando su nómina. Pero luego, y incluso las prestaciones de servicio al ciudadano en un momento tan delicado, personas mayores, personas que no dominan las nuevas tecnologías y que tienen dificultad, que no tienen acceso y por lo tanto o no tiene a nadie en su entorno que le pueda orientar, pues tendría que ir a una ventanilla municipal, sí, regional, de lo que sea, y llegaba allí la seguridad social. La seguridad social... Eso ha sido un caos. Un caos, es decir, yo pienso que tiene que ponerse en la piel, el político tiene que ponerse en la piel, o los gestores de esas entidades, tiene que ponerse en la piel del ciudadano, porque realmente el servicio que ha dado al ciudadano en los últimos años y medio, yo diría que ha dejado mucho que desear. La verdad que eso es para analizar. Pero la empresa está todo el día abierta, ¿eh? Sí, sí. Todos los días abierta. Efectivamente, y si está cerrada tiene que seguir pagando los impuestos. Sí, aquí sí. no hay, a mí no me venga usted a contar nada. Usted tiene que pagar. Sí. Y no le demos más vueltas. Sí, así de claro. Y si no paga, pues mire, sencillamente, correcto, pues no, le cobraremos el recargo, intereses, y si no, lo llevaremos por la vía ejecutiva y le embargamos. Hoy en día, ser empresario, es alto riesgo, yo diría que muchas personas no valoran al empresario. Al empresario, si tenemos sentido común, no lo digo porque yo lo sea, yo he sido un empresario responsable, solidario, velando por los intereses generales y nada, la ambición personal, estaría mucho mejor seguramente, pero no es mi forma de ser. Desconocen lo que es ser empresario, sacrifica su patrimonio, su tiempo. El empresario no tiene 8 horas de trabajo, el empresario tiene 24 horas de trabajo, no tiene fin de semana. Hay un problema, hay un tema, tiene que pensar, el lunes tengo que hacer esta gestión, tengo que pagar, tengo que buscar bueno, 1000 cosas. Por tanto, ser empresario primero es un valiente, y menos en estos momentos que llevamos unos años donde ser empresario, los controles, la excesiva inspección, parece ser que es el malo de la película, es presunto permanentemente. Cuidado, yo pienso que al empresario, dentro de los controles que hay que tener y de la rigurosidad fiscal que hay que tener... Y lo llevan, los empresarios lo llevan. Habrá alguna oveja negra, pero eso existe en todas las profesiones. En todos sitios siempre hay alguien que da la nota. En todas las actividades existe la oveja negra en cualquier sitio. Pero que daña toda la imagen de la mayoría, una minoría. Luego hoy en día el empresario tiene obligado asesoría fiscal, consultores, auditores de las empresas, el control riguroso del cruce de información. Es que aparte del empresario, es algo que las personas no palpamos, ¿no? O no vemos. Aparte de sus trabajadores, la actividad que genera directamente es la que genera indirectamente con lo que usted está nombrando, los asesores, consultores, todo lo que conlleva para que la maquinaria de una empresa esté funcionando. Hay que pagarlo, Y eso tiene que pagarlo. Y son puestos de trabajo que se genera indirectamente, pero lo mantiene ese empresario, aporta una cantidad para mantener esos puestos de trabajo. Los tipos impositivos, ya tienes que adelantar dinero en una hipotética, digamos, cierre de ejercicio. El año anterior ganaste X, pues ya este año comienzas a comenzar impuestos basándose en el año anterior. Adelanta, que luego en el cierre de ese ejercicio has pagado más, te lo devuelven, pero ¿cuándo te lo devuelven? 8 meses o 10 meses después. Es decir, si el empresario, aparte de todas las obligaciones que tiene y la responsabilidad, paga, crea puestos de trabajo, genera riqueza en una palabra. Donde hay empresarios hay riqueza. ¿Por qué Andalucía ahora mismo es la primera comunidad española que más empresas ha creado en el último año? ¿Por qué? Porque el político o el equipo político que ha llegado, pues ha llegado con, digamos, mejorando todas las posibilidades para que tú inviertas, dándote todo tipo de facilidades, no creando 18 ventanillas, a lo mejor creando la mitad, que todavía son muchas, pero
Toda esa posibilidad hace que el empresario comience a reactivarse. Pero si el empresario comienza a apretar las cosas, llegará un momento en que aquí habrá solamente multinacionales y eso es peligroso. Y así todas las multinacionales también están por lo mismo. Buscan, también, se van a mercados donde... Una multinacional dice cuánto es el beneficio que recibo y por debajo cierro. Correcto. Y a mí me da igual despedir a todos los trabajadores. Sí, yo me voy tranquilamente, mañana. me voy para Taiwán o me voy para otro lado donde tengo una actividad. Y se acabó. Y Canarias tenemos... Pero eso no lo hace una empresa. Tenemos más del 95% de pequeñas y medianas empresas y autónomos. Y por lo tanto hay que apoyarle. Hay que apoyarle porque en una economía ágil, donde se crean puestos de trabajo, donde se pagan impuestos, donde la economía se mueve, al final ganamos todos. Sí, ganamos todos. Efectivamente. Pero estamos viendo, fíjate por dónde el sector empresarial empezamos a evolucionar, lo estábamos comentando, haciendo y asumiendo unos costes. Cuando empieza un poco a respirar, abrió un poquito la ventana, nada más, un poquito nada más. Le viene alguien que dice las eléctricas, pues subimos. ¿Cómo? Lo disparamos. ¿Cuánto? Un 300, un 400. Pero mire, es que yo no le puedo subir a la mercancía, a los géneros que yo trabajo con ellos, un 300%. Sí. Eso es inviable. Sí, vemos un recibo de la luz de hace un año y vemos hoy, en muchos se han multiplicado por 4. Entonces, un pequeño negocio, una peluquería, una panadería, un restaurante que esté habituado a pagar un recibo de luz, no sé, vamos a poner de 200 euros, y de repente se le pasa a 1000, entonces, porque lo que está cobrando por la consumición prácticamente es lo mismo, o la ha subido. ¿Por qué? Porque al subir la luz, el gas, la gasolina, luego es una consecuencia que va a subir todas las materias primas que él va a necesitar para su establecimiento y por tanto doble aumento por una parte, aumento por la otra. Al final la caja va a ser trabajar para pagar impuestos. Pero llevan tiempo ustedes soportando ese incremento. Sí, llevamos, y yo no sé, hasta que Dios quiera, pero yo ojalá que esto se repunte a partir del próximo año, que esta pandemia que nos está pasando ahora mismo, este COVID recién llegado, pues que nos pase una factura mínima, porque el próximo año muchas empresas pueden hacer ley concursal. Otro de los temas que no palpamos los ciudadanos, por lo menos lo que me transmiten los ciudadanos, es cómo se han incrementado los costes de transporte. El traer un contenedor de cualquier, podemos decir, de la península, pero podemos decir cualquier país de Europa o del mundo, cómo se ha incrementado, que eso repercute también en el producto. Claro, el producto. Bueno, aquí hay muchos factores. Durante la pandemia, todo el circuito de Estados Unidos, sobre todo el puerto de Los Ángeles, y también de los países asiáticos, al no haber la frecuencia, al cerrar puertos por la pandemia, barcos ahí parados en los puertos, pues al final el movimiento de contenedores se paralizó. Entonces nos encontramos que a lo mejor querías cargar en un puerto en Hong Kong y resulta de que no había contenedores suficientes porque esos contenedores todavía estaban en otro puerto determinado que no había llegado ahí por la falta de movimiento, de intercambio de los barcos. Se está normalizando, pero claro, muchas empresas cuando han visto eso, los contenedores de Asia, de 1.500, 2.000 euros, la media, en un trayecto tan largo como es desde Asia, pues resulta de que pasaron a 12, 15.000 euros de así. Por tanto, eso repercute directamente en la mercancía. Luego los containers a nivel, digamos, nacional han subido un 15%, un 20%, porque era lógico, si el combustible de los barcos sube, etcétera, etcétera, todo eso va repercutiendo. Pero al final lo que hacemos es que todo eso lo paga el ciudadano. Pero yo diría más, estamos en una sociedad que parece que estamos anestesiados. Parece que estamos anestesiados, todo el mundo tranquilo, vemos cosas y todo el mundo callado. En otra época a lo mejor la gente saldría, se manifestaba, ahora se manifiesta
porque no me quiero vacunar, ahora, etcétera, etcétera. Ahora se pone en cosas absurdas, cuando la realidad de los hechos son muy diferentes. Y cuando hablamos de economía, eso nos repercute a todos. ¿Y quién es el más perjudicado? Siempre el ciudadano, que en definitiva es quien lo paga. Hay una incertidumbre, ¿va a haber falta de abastecimiento? Yo diría que no, se está normalizando la situación. Yo, por ejemplo, a nivel de todas las empresas que yo más o menos controlo, lo que hemos hecho es prever la situación con meses de antelación, y en vez de pedir en noviembre para diciembre, pues hemos tenido que pedir a lo mejor en septiembre, pensando, a lo mejor ahora tenemos un stop de mercancías para la tranquilidad, si bien hay países como Reino Unido que sí que le está pasando factura a las materias primas. No olvidemos que las materias primas también han subido de una manera potencial y eso encarece también directamente el producto. Pero por ejemplo del Reino Unido estamos notando mucha falta de ciertas marcas de bebidas alcohólicas. Ahí sí, ¿por qué? Porque ha habido problemas, están necesitados de cajas, de las cajas, porque el fabricante de cajas le ha faltado materia prima. El fabricante de botellas, son botellas, no la botella clásica, sino una botella específica, donde también ha notado la falta de esa materia prima para esa botella. La cápsula que lleva la botella para no rellenar y que las cosas sean tranquilas. Y estamos notando, y lo digo, falta de algunas marcas determinadas de alcohol, digamos alcohol, whisky, vodka, whisky, ron, ginebra, licores, sobre todo del Reino Unido. Y en algunas marcas también nacionales, pero mayoritariamente del Reino Unido. ¿Se está resintiendo el Brexit en el mercado? El Brexit sí. El que no lo ha notado es porque a lo mejor no lo viven muy directamente, pero la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha sido nefasto, no solamente para los países de la Unión Europea, sino también para el propio país, que ahora se estarán echando manos a la cabeza, porque fue un disparate. Ellos podían exigir muchas cosas, pero nunca salirse. Y le están pasando factura. El ejemplo es que el Reino Unido tiene falta de mano de obra, falta de mercancía en los supermercados y de materias primas. Es decir, que ellos también ahora se están echando manos a la cabeza y las manos no le llegan a la cabeza. Don Sebastián, nos vamos a ir unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con la compañía de don Sebastián Grisaleña, empresario, y vamos a seguir hablando porque la verdad todavía hay mucha tela que cortar y sobre todo lo que se está incrementando los precios. Ustedes lo están sintiendo en la cesta de la compra, pero eso conlleva y sobre todo, fíjese usted por dónde, podemos tener la próxima semana una huelga de transporte. Lo hablaremos con don Sebastián y así lo aclaramos, pero a la vuelta después de la publicidad.